Muchas gracias, mis hermanos. Yo creo que el privilegio es para mí. El privilegio es mío, el poder estar acá con cada uno de ustedes en esta preciosa semana de campaña. Y gracias por darme la oportunidad al pastor Concepción, con quien tenemos ya varios años de conocernos, de ser amigos y consiervos en el Señor. Él mencionaba cuando él estuvo con nosotros en Iztagua en sus inicios en el ministerio, y en realidad, hermanos, el más bendecido en todo esto fui yo porque él decía que aprendió de mí. No sé qué aprendió de mí, ¿verdad? Pero pues yo era un cipote en ese tiempo, y en realidad el bendecido fui yo porque tuve la bendición de aprender mucho de él, de su experiencia. Y una de las cosas que admiré, siempre admiro hasta el día de hoy de él, fue el respeto. El respeto a pesar de ser un hombre profesionalmente hablando, preparado, con mucha experiencia en la docencia, y me sobrepasaba en edad bastante, y me tuvo un respeto increíble. Nunca hizo algo sin antes consultármelo a mí. Yo le digo que hasta penado me sentía cuando él siempre tenía propósitos buenos para la obra del Señor, ¿verdad? Hacer algo maravilloso para la obra, pero él nunca hizo nada sin consulta con su servidor, ¿verdad? Y eso solo lo puede hacer el Señor, hermano. Y usted y yo tenemos que aprender esos principios que son tan fundamentales, tan maravillosos, tan importantes en la obra del Señor. Porque sucede muchas veces, hermanos, que queremos tomar la posición de otro, posición que no nos ha sido dada de parte de Dios. Cuando a usted le entreguen una posición en el reino de Dios, en la obra del Señor, sepa agradecerla y sea fiel a esa posición que Dios le dio. Amén. Y no trate de suplantar la posición de otro, porque esa es de él o es de ella, no es suyo. Usted, ¿cómo se llama? Ame lo que Dios le ha dado y sea fiel en lo que Dios le ha dado. Y sepa respetar la autoridad, no importa si es un niño el que está gobernando sobre usted. Sí, hubo un rey que empezó en Israel a gobernar a los 8 años de vida. Amén, hermanos. Y todo el pueblo se sometía al pequeño rey de 8 años, para que usted tenga idea. Y ahí habían generales, capitanes del ejército, y todos estos estaban bajo la autoridad de ese rey. ¿Cómo se llamaba ese rey, hermano? Josías, perdón, se parecen estos dos, ¿verdad? El rey Josías, 8 años, y era la máxima autoridad en Israel. Entonces, hermano, nosotros la iglesia tenemos que tener esos principios. Porque si nosotros no manejamos esos principios, la iglesia va a ser un caos. Va a ser una de guerras y de batallas, hermanos. Pero a medida que nosotros aprendamos a aceptar nuestra asignación en la obra del Señor y hagamos la parte que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, la iglesia va a ser poderosa. Porque la iglesia muchas veces está tan fragmentada, tan dividida, hermanos. Yo no sé por qué le estoy diciendo esto, pero Dios sabe por qué lo está diciendo. La iglesia se divide porque no tenemos esa humildad. Y eso es lo que yo le quería comentar respecto a la persona de su pastor Concepción Fernández. Y no lo digo porque esté él enfrente, lo he dicho siempre y lo digo en cualquier lugar. Y mantengo ese concepto de él, ¿verdad? Hasta el día de hoy, porque así lo hizo. Eso se llama humildad. Eso se llama
someterse a la autoridad. Eso se llama aceptar la asignación que Dios a mí me ha dado. Amén, hermanos. Se divide en iglesias, se divide en ministerios, se destruye en iglesias, se destruye en ministerios, porque siempre el ser humano que no ha entendido verdaderamente los principios del reino de Dios quiere hacer no como Dios manda, sino como a Él le place. Amén. Entonces, como cristianos verdaderos debemos de someternos a la palabra y a la autoridad que es sobre todos Cristo Jesús. Amén. Vamos a la palabra del Señor, hermano. Dele la gloria al Señor si usted considera que Él la merece. Y mire qué bendición. Qué bendición es también salir por la puerta de enfrente. Porque hay muchos que salen por la puerta de atrás. Entraron por la puerta de enfrente y se fueron por la de atrás. Bueno, aquí no tienen opción, ¿verdad? Siempre entran por la del frente y salen por la del frente. Así es también ahí en Iztagua. Pero es un decir, ¿verdad? Es una manera de decir cuando el que se va de manera ilícita, ilegal. Mire usted, 23 años, ¿verdad? 23 años de la fundación de esta obra, seguimos siendo tan amigos y más amigos con su pastor que al principio. Se mantienen los lazos son fuertes, ¿verdad? Y como lo decía él, lo mismo pienso yo. Para mí es una tremenda bendición tenerlo como mi hermano, mi consiervo y mi amigo personal. Mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Vida con Jesús se llama, ¿verdad? La campaña. Nosotros tenemos en Jesús, vida en Jesús. Nosotros iniciamos el miércoles, de miércoles a domingo, y hemos denominado nuestra campaña Resurrección. El tema es resurrección. De eso vamos a estar hablando en nuestra campaña también. Y todo pues se presta en esta oportunidad en las diferentes congregaciones para hablar respecto a ese gran sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Y todo esto conllevó a muchos eventos que sucedieron en aquel entonces. Y según la tradición, ¿verdad?, que es la que se ha encargado de marcar los pasos y de marcar los días y de asignarle un nombre a cada día, este día se reconoce como el Domingo de Ramos. Si usted fue tempranito a San Martín, tuvo que haber visto, ¿verdad?, un montón de gente ahí con unos ramitos de palma de coyol, que van a descojollar los árboles de coyol que ya no hay. Le cuento, ya no hay, ya no se miran, ya los acabaron todos. No sé de qué van a ser ramas o palmas o ramos los próximos años. Pero hermanos, eso en sí yo no le veo que se apegue realmente a las Escrituras, porque las Escrituras dice otra cosa. Era algo diferente, ¿verdad?, lo que sucedió, pero ellos lo han designado a hacerlo así. Ahora, yo quiero llevarlo a esta porción de la palabra del Señor a manera de introducción, que es la que habla precisamente de este acontecimiento, de este suceso, justamente en ese domingo en que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, siendo él aclamado por algunos como rey, ¿verdad?, siendo exaltado. Dice la Biblia que conmovió la ciudad entera, o sea, hubo un alboroto en la ciudad grande, una algarabía grande a la entrada de Jesús a la ciudad. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 21, por favor. Mateo capítulo 21, versículos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Mateo 21, 1 al 11. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Allí, hermanos, Jesús fue vociferado, fue aclamado, fue elogiado, fue glorificado. Había una euforia grande en el pueblo, en sus discípulos, en los que le seguían.
en aquel acontecimiento, en aquel momento. Se debía de hacer de esa manera porque estaba escrito, estaba profetizado en el Antiguo Testamento que esto debía de suceder así, al pie de la letra, como Jesús lo desarrolló. Y leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Esta mañana, Señor, se da inicio, bendito Dios, a la celebración de una campaña en tu honor, en donde nosotros, Señor, los creyentes en ti, la iglesia verdadera de Cristo Jesús, todos aquellos que hemos recibido al Salvador en nuestras vidas, nos disponemos, Señor, a conmemorar aquel gran acontecimiento que se desarrolló allá en tu tierra, en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. De todo lo que tú, mi Dios, tuviste que sufrir y padecer por una causa de amor, por esa causa de amor hacia la humanidad, donde tú, mi Dios, voluntariamente decidiste entregarte y dejar que tu cuerpo, Señor, fuese inmolado y pasarse por los sufrimientos más grandes que un humano ha podido experimentar sobre la faz de la tierra. Señor, te agradecemos por ese amor. Te agradecemos por esa manifestación de tu amor, donde fue demostrado con hechos y no palabras que tú verdaderamente amas a la humanidad, que tú deseas que todos, Señor, sin excepción alguna, procedan al arrepentimiento de sus pecados y a la conversión a Cristo para salvación y vida eterna. Si esta mañana, Señor, hay alguien en este lugar que nunca te ha recibido en su corazón, desde ya, Señor, yo te pido que toques ese corazón para que al final de esta predicación pueda tomar la decisión más importante de su vida, aceptando y reconociendo a Jesucristo como el Salvador y el Señor de su vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos en acción de gracias. Amén y amén. Amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Yo titulé esta
meditación, porque el tema general es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero yo lo titulé: no sigas a Jesús por una emoción. No sigas a Jesús por una emoción. Seguir a Jesús, hermano, en usted y en mí, no debe de ser una emoción, sino una convicción. Amén, hermanos. Una convicción. Y cuando usted sigue a Jesús por una convicción, por una fe firme en Él, usted va a ser un cristiano constante en todo, espiritualmente hablando y secularmente hablando. Usted va a ser un cristiano constante. Amén. Usted no va a ser un cristiano que sigue a Jesús por un interés personal. Usted no va a ser un cristiano que dice amar a Jesús por lo que le da, por lo que Él le proporciona. Ay, es que yo sigo a Jesús porque Él me da paz. Eso, su interés es porque Él le proporciona paz. Es que yo sigo a Jesús porque en Él me siento yo seguro. Está bien, eso no es malo. Pero que no sea ese su interés o su prioridad por la cual usted quiera estar con Jesús. Usted y yo necesitamos tener convicciones. Diga conmigo, convicciones. ¿Y qué son las convicciones, hermano? Es aquello que define nuestra personalidad. Amén. Una persona con convicciones es una persona definida. No es una persona que condiciona su manera de ser y de actuar de acuerdo a las circunstancias por las cuales está atravesando en la vida. Existe mucho creyente, mucho cristiano que se convierte en una persona insegura, en una persona inconstante, en una persona que busca a Dios, que adora a Dios, que sirve a Dios cuando todo marcha bien, cuando todo le está yendo bonito, cuando le dieron un buen empleo, está percibiendo un salario que nunca antes había tenido. Antes se iba a andar rebuscando allá en el mercado nacional, ¿verdad? Ahí viendo y buscando cómo estirar el billetillo de $10, ¿verdad? No, hoy llega con una tarjeta así al Selectos. O sea, que va a comprar en el mercado. Yo escuché hace poco, a principios de este año, me comentaba una persona y me dice: fíjese que mi papá está en problemas financieros porque la persona con quien él está ahora, esa persona si no compra en otro lugar más que en los súper. Y usted sabe que comprar en los súper es caro. Usted lleva $50 en 2 bolsitas y vacías todavía, que bien le caben otros $50 ahí de productos. Ahí sale con sus 2 bolsitas y ya gastó lo de la quincena. Pero si usted se rebusca y anda buscando ahí a quién da mejor producto, más barato, lo regatea todavía un poquito, ¿verdad? El billetillo se estira, ¿no? Hay personas, hermanos, que por no tener principios definidos en su vida, su
manera de proceder es inestable, es variable, es de acuerdo a, siempre hay una condición. Entonces, por eso yo le titulé a esta meditación, y esto es para usted y para mí: no sigas a Jesús por una emoción. Hoy estoy de ánimos, hoy voy a ir al culto. Hoy estoy de ánimos, hoy hay campaña, por eso voy a ir. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Todos los que estamos aquí podemos venir a todos los cultos. Si hay algunas excepciones, son contaditos con la mano. Y le digo esto porque yo lo he comprobado allá en el Tabernistagua. Cuando tenemos campaña, hermanos, nuestros cultos los hacemos en semana. Por ejemplo, ahorita vamos de miércoles a domingo, y los cultos miércoles, jueves y viernes son a las 6 de la tarde. Y así son en horario normal también. Y cuando tenemos campañas, hermano, ahí está lleno el templo. Espero que aquí no suceda eso, ¿verdad? Yo creo que aquí no pasa. Solo es allá abajo en Iztagua. Cuando es el templo lleno, hermano, todos los cultos, miércoles, jueves, que normalmente no tenemos culto, también está lleno. Viernes también está lleno. Y en los días normales, cuando no anunciamos que es una campaña, que es un evento especial, los hermanos no llegan. Son pocos los que llegan. Entonces, podemos estar, pero muchas veces andamos siendo movidos por emociones, por emocionalismo, por las cosas que a mí me gustan, que a la carne le gustan, que va a llegar el predicador tal. Quizás usted no vino, usted vino a escuchar algo diferente, hermano, pero yo digo lo que Dios me pone en el corazón decir. Y quiero decirle que yo así predico, no estoy molesto con nadie, ni el pastor tampoco me ha contado nadie de usted, nada de usted. Entonces yo predico así, los amo mucho a ustedes. Para mí, Iglesia Santa Elena, mire, en verdad digo esto, no acepto prácticamente invitaciones día domingo. Es rara vez, hermanos, que yo haga algo así. Lo hacía con el Taber Las Pilas, porque es una obra a quien yo le puse mucho amor y mucho aprecio. Fui parte de esa obra por un tiempo. Y esta iglesia, que es para mí como de las iglesias más cercanas, más hermanas, y donde yo me siento amado desde que llego aquí. Lo puedo percibir. Hay una conexión espiritual entre nosotros. Y yo sé que usted siente lo mismo. El pastor Concepción es muy querido por nuestra iglesia en Iztagua también. Entonces, no lo hago, porque para mí este día es como algo muy, muy sagrado para permanecer, para estar en la iglesia, y casi siempre acepto solamente los eventos cuando no tengo yo, que no me chocan con los cultos de mi iglesia. Pero una que otra vez hacemos una excepción. Y por el amor que le tengo a su pastor y el amor que le tengo a esta iglesia, Dios me ha dado el privilegio de poder estar acá. He dejado otro pastor sustituto allá predicando en este momento el culto de las 10 de la mañana. Pero es para mí un privilegio, no es una carga. Ahora lo que le quiero enseñar esta mañana, hermano, es que usted y yo no nos movamos por las experiencias o sensacionalismos de la carne, o que va a llegar fulano, mengano, sutano. Yo últimamente he adoptado una técnica en la iglesia donde yo no anuncio quiénes son los predicadores invitados. ¿Y sabe por qué lo estoy haciendo? Para que el que llegue no por el predicador, sino por Jesucristo. Porque los predicadores solamente somos
simples instrumentos como estos aparatos de sonido, como este micrófono, como el piano. Eso es lo que somos nosotros los seres humanos. El poderoso es el Señor. El que nos amó con amor eterno es Cristo Jesús, el que se entregó en esa cruz, el que sufrió cada dolor por usted y por mí, es Cristo. Y debe de ser Cristo el motor de nuestras vidas, debe de ser Cristo la atracción para usted y para mí. Ay, ¿quiénes van a cantar? Y los mismos hermanos desentonados. No digo yo, dicen algunos hermanos. Sí, aquellos que ya están como aburriditos del evangelio. Y cuando usted dice que se siente aburrido del evangelio, hermano, usted está aburrido de Jesús. Porque todo lo que se hace aquí tiene que ver con Jesús. Amén, hermano. Todo tiene que ver con Jesús, así que tenga mucho cuidado con eso, hermano. Primero, porque la alabanza no es para usted ni para mí. La alabanza es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y Él se siente agradado. Él se siente glorificado. Mire, los sapitos no cantan muy bien, pero le cantan al Señor y el Señor los oye. ¿Con qué agrado? Porque ellos están glorificando a quien nos creó. Amén. ¿Ha oído algunos pájaros que cantan medio raro, verdad? No, hay unos que cantan bien lindo, que usted quisiera que así lo despertaran todas las mañanas con aquellos sonidos tan bonitos, ¿verdad? Con aquel trinar tan bonito de algunas aves, pero hay unos que cantan bien raro. Oh, oh. Hasta lo asustan a usted. Pero todos ellos están honrando y glorificando al Señor que los creó. Entonces Él es el punto, el blanco perfecto donde usted y yo tenemos que tener concentrada nuestra mente, nuestro corazón y nuestros ojos. Dice la palabra del Señor: puestos vuestros ojos en el autor y consumador de nuestra salvación. Y usted anda siguiendo cantantes, anda siguiendo predicadores, anda haciéndose figuras de seres humanos en la iglesia, anda siguiendo al líder más popular, está perdido. Estamos perdidos, hermanos, si hacemos eso como cristianos. La base fundamental para ser un cristiano que no sigue a Jesús por una emoción es poner su mirada en Él. Amarlo por lo que Él es, no por lo que me da. No por lo que me proporciona. Ay, me dio carro el Señor, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. No tiene carro y anda renegando. Ay, Dios mío, y este es ser hijo de Dios, y aquí voy colgado en la 140 de la Santa Elena. Más que hay que hacer cola para subirse. Qué bendición va a ser esto. Dele gracias a Dios porque no tiene dolor de cabeza. Porque viera cuando esos volados fallan, hermano. Si usted no tiene, dele gloria a Dios. Y sea feliz y dichoso, así como Dios lo tiene. Porque el día que tenga un volado de esos, va a saber lo que es tenerlo. A mí se me arruinó la caja de velocidades del Picacho viejo que tengo, hermano. Y me costó $1,200 la reparación. Así. Y algunos dicen: ay, galán el que tiene carro, galán ella que tiene carro, mire qué bonito, ahí con aire acondicionado. Pero eso cuesta, hermano. Y usted en el bus se sube. Hoy, gracias a Dios, con la seguridad que tiene, usted puede roncar desde aquí de la Santa Elena hasta el centro de San Salvador, allá donde llega este micro.
Con que roncaba yo en el tiempo que había gran inseguridad, porque yo no iba confiado ni en el motorista, ni en quién se sentaba a la par, ni si se iban a subir los ladrones. Yo confiaba en Cristo Jesús, me dormía. Iba hasta Santa Tecla, 2 sueños me echaba, uno en la 140 y uno en la 42. Ay, que yo llegaba bien reposado allá al trabajo usted. No, hombre, si eso, ay, cuando usted anda manejando, hermano, que no vaya a pegar y que no le vayan a dar, ¿verdad? Y algunos todos estresados y el gran agüite, hermano, y hay que echarle gasolina al asunto, hermano. Va acabando llantas, va depreciando motor y un montón de cosas, hermano, si no es fácil. Pero algunos a eso le llaman estar bendecidos. Algunos dicen, el Señor me tiene bien, el Señor esto y lo otro, por eso lo voy a seguir, lo voy a amar, lo voy a buscar. No, que no sea por una emoción, que sea por convicción. ¿Cuántos seguimos a Jesús por convicción, hermano? Pase lo que pase, tenga dinero o no tenga dinero en la bolsa. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Cuando usted un día de repente se encuentra y la bolsa está vacía, o tal vez hay un par de coritas nomás ahí. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esos momentos en la vida de un verdadero cristiano? Lo maravilloso es que allí Dios le está dando una oportunidad para ver literalmente el actuar poderoso de Dios en su vida. Y que la palabra de Dios se cumple, lo que dice Mateo capítulo 6. No os afanéis. No os afanéis por qué comeréis o qué vestiréis. Mira las aves. Mira los lirios del campo. Ninguno de ellos trabaja, ninguno de ellos siembra en granero, pero vuestro Padre les sustenta. Mucho más valéis vosotros, dice la palabra del Señor. Mucho más valéis vosotros que ellos. Entonces esa es una oportunidad maravillosa para ver el obrar directo de Dios en nuestras vidas. Pero el cristiano que anda siguiendo a Dios por una emoción y no por una convicción, ¿sabe? Empieza a renegar y a blasfemar contra Dios. Y eso no debe de ser así. Ahora, vamos a entrar ya más en detalle. Y quiero que se vaya, por favor. Bueno, quiero mencionar un poquito del texto que leímos, hermano. Ahí vemos nosotros el qué, hermanos. Vemos una emoción en el pueblo, en la multitud que seguía a Jesús. Jesús se hizo famoso en toda la región. Y donde quiera que Jesús se movía, multitudes de personas iban detrás de él. En la Biblia se registra en los evangelios 2 acontecimientos en los cuales él tuvo que darles de comer, porque hacía algunos días que lo andaban siguiendo y no era poca gente. La Biblia dice en una ocasión 4,000 personas sin contar los niños y las mujeres. En otro dice 5,000 sin contar los niños y las mujeres. Significa que era una multitud. Solo 4,000 personas es una multitud. Agréguele usted un niño por hombre, una mujer y un niño por hombre, si lo multiplica eran un aproximado de 12,000 personas y un aproximado de 15,000 personas en cada uno de los eventos. Entonces, era una enorme multitud detrás de Jesús. Pero aquí también sucede que una gran multitud de gente coreaba a Jesús, exaltaba a Jesús. Algunos lo declaraban el rey, algunos decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el ungido de Dios, bendito el rey, bendito la descendencia de David. Y todo era alabanza, y todo eran coros, y todo eran aplausos, y todo eran gritos, y todo era una euforia tremenda. Pero dígame usted cuántos de esos estaban en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés.
Dígame usted cuántos de los 15,000 y de los 12,000 estaban recibiendo el Espíritu Santo y siendo usados por Dios en el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Si dice la Biblia que ahí habían, ¿cuánto? Unos 120 discípulos nomás. Y los miles que se hicieron. Los miles son de aquella gente, hermanos, que sigue a Jesús por una emoción y no por una convicción. Yo puedo decir que esos 120 fue el resultado del tiempo de trabajo de Jesús sobre la tierra en su ministerio público. O sea que la iglesia que Jesús dejó fundada en los inicios del cristianismo era una iglesia de aproximadamente 120 personas. Yo no sé si usted ha pensado en eso, pero yo analizo eso. ¿Y dónde están las multitudes? ¿Y dónde están las multitudes? El problema es que mucha gente sigue a Dios con diferentes pretensiones, pero pretensiones personales. Y usted y yo no tenemos que andar buscando beneficios personales en Dios. Usted y yo tenemos que buscar a Dios para adorarlo, para servirlo, para amarlo, porque Él es Dios y merece ser adorado. Merece ser amado, merece ser servido. Por eso usted y yo tenemos que seguirlo. Y cuando usted y yo entendemos eso, hermano, usted y yo no vamos a ser cristianos de emoción, sino cristianos de convicción. Número 1, no sigas a Jesús por conveniencia, pues a la primera oportunidad lo vas a traicionar. Cuando uno de nosotros estamos siguiendo a Jesús por una conveniencia, hermanos, a la primera oportunidad que se nos dé, lo vamos a traicionar. No hay amenes, pero así sucede. Así sucede, hermano. Vea lo que sucede en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Váyase un poquito más adelante. El primer texto del capítulo 21 quise usarlo nomás a manera de introducción porque estamos celebrando justamente en este día esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y usted ya vio el panorama, qué es lo que pasaba, ya lo leyó. Cómo la gente se comportaba, no era poca gente, eran multitudes, la ciudad entera, dice, se conmovió, eso significa se alborotó, ¿verdad? Por aquel suceso, y muchos empezaron a preguntar, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y qué es ese alboroto? ¿Y qué es esa bulla? Y unos decían, no, es que viene, algunos le llamaban el profeta, otros lo aclamaban como rey, Hosana, el hijo de David. Eso significaba el sucesor del reinado de David. Entonces uno lo estaban declarando rey sobre Israel. Entonces dice la palabra del Señor, vamos al capítulo 26, versículo 23 al 25. Mire, no siga a Jesús por conveniencia, porque sucederá que a la primera oportunidad usted le traicionará. Versículo 26, capítulo 26, versículo 23, mire lo que dice. ¿Está conmigo? Versículo 23. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. ¿Qué es eso, hermano? Traición. Este me va a entregar. Versículo 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ese ay es de dolor. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, oiga, él ya sabía lo que había en su corazón. Judas ya sabía lo que había en su corazón. Yo siempre he dicho esto: si queremos saber qué hay dentro de un ser humano, eso lo sabe Dios, número uno, y lo sabe el hombre por sí mismo. Judas sabía las pretensiones dentro de su corazón.
Y fíjese lo que dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho, tú lo has revelado. Tú lo has revelado, porque eso es lo que hay dentro de tu corazón. Jesús ya conocía la intención de Judas. Desde que Jesús llamó a Judas, Jesús sabía que era el que lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque Judas, el personaje de Judas, era una persona, hermanos, que buscaba una oportunidad de hacerse la vida fácil, de hacerse la vida importante, de ser una personalidad importante, y vio en Jesús y su grupo la oportunidad de hacer riqueza. Amén. Entonces, ¿por qué seguía Judas a Jesús? Judas tenía un interés particular. Judas seguía a Jesús por una conveniencia, no por una convicción. Yo le puedo decir con toda solvencia y con toda certeza esto: yo alabo y bendigo el nombre de Cristo, ¿sabe? Porque el Señor me llamó. El Señor me hizo un llamado, y yo se lo digo a cualquiera y se lo testifico a cualquiera. Yo no decidí aceptar a Jesucristo porque no tenía que comer. No decidí aceptar a Cristo porque me llevaban para la prisión. No decidí aceptar a Cristo porque tenía una enfermedad crónica o una adicción crónica. No fue ninguna de esas cosas que me motivó a aceptar a Jesucristo. Amén. Fue una convicción. Una convicción. ¿Cuál era mi convicción? Que si yo aceptaba a Cristo como mi Señor y mi Salvador, el Señor me daría como regalo la salvación de mi alma. Amén. No es vengo a ti, Señor, porque ahí me viene siguiendo la policía. Vengo a ti, Señor, porque el hombre te dejó, la mujer te dejó, y estás pasando por un bache de tu vida, por un problema de tu vida, por un proceso de tu vida. No. Eso es por conveniencia. Claro, Dios utiliza a veces ese tipo de situaciones para hacernos un llamado. Pero tú no vas a venir a Jesús para que Jesús te resuelva ese problema. Vas a venir a Jesús porque Jesús es el Salvador. Entonces, cuando usted busca a Dios por una convicción, no hay nada ni nadie que lo pueda hacer retroceder. Esa es la diferencia de buscar a Cristo por conveniencia y buscar a Cristo por convicción. Y yo quiero dejarle ese mensaje bien claro esta mañana a usted, Iglesia de Santa Elena. Ame a Jesús, sirva a Jesús, siga a Jesús, sea fiel a Jesús por convicciones y no por emociones. Es que viera, pastor, que cuando vengo para esta iglesia me dan ganas de quedarme en otra iglesia, que viera qué bonito se oye que cantan. Y viera qué bonito cómo danzan unas hermanas ahí. Emocionalismo de la carne. El cristianismo no es un programa religioso o actividades religiosas. El cristianismo es una fe verdadera y genuina en la persona de Cristo Jesús. Amén. Yo estoy tan agradecido con el Señor y tan satisfecho de que Cristo me llamó
de manera directa y de que Cristo me puso a servirle en la misión bautista en el tabernáculo. Yo estoy agradecidísimo con el Señor y no me interesa ninguna otra iglesia, ninguna otra denominación, ninguna otra forma de adoración. No me interesa. Estoy completo, estoy pleno, tengo a Cristo y eso me sobra y me basta. Amén, hermano. ¿Y usted está igual? ¿Usted está igual de definido? ¿O es a usted que lo mueve lo emocional? Si a usted lo mueve lo emocional, hermano, yo le pido que hoy, esta mañana, usted se vaya haciendo una persona diferente. Y usted sea una persona que viva agradecida con el Señor que le salvó, con el Señor que se puso en su lugar y en mi lugar, con el Señor que cargó nuestros pecados, nuestras iniquidades, que cuando nadie daba un centavo por nosotros, Él dio su propia vida. Eso es lo que a usted y a mí nos debe de motivar a serle fieles a Jesús. No se mueva por emociones, sino por convicciones. Y le garantizo que usted va a ser un cristiano pleno, satisfecho. Usted no va a ver el evangelio como algo costoso, difícil, cuesta arriba. Usted va a vivir a plenitud el evangelio, porque Cristo es plenitud de vida. Amén. Yo he venido, dice Él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no es aburrimiento. Jesús no es algo tedioso. Ser un verdadero hijo de Dios es la gente más alegre sobre la faz de la tierra. Es la gente más satisfecha sobre la faz de la tierra. Es la gente más plena sobre la faz de la tierra. Y no que no tenga problemas, y no que no tenga dificultades. La situación está en que un verdadero creyente sabe que aunque esté pasando por el valle de sombra y de muerte, que aunque esté pasando por el desierto, que aunque esté pasando por la tormenta, hay un Dios todopoderoso que está respaldándole y que le va a sacar en victoria, porque así lo ha prometido Él. Gloria al Señor. Esa es la gran diferencia. Abismal diferencia. Y usted camina seguro. Y usted camina confiado. Porque su fe no está basada en un emocionalismo, sino en una convicción. ¿Cuántos creemos 100% lo que está escrito en esta palabra? Porque para sentir esa plenitud, usted tiene que creer al 100% esta palabra. Sin duda alguna, hermano. Y será así como está diciendo el pastor. Ya dudó. Y la duda es pecado. Ofende a Dios. Ofende a Dios. Yo platicaba anoche con un joven de la iglesia. Nos comían un par de pupusas y platicábamos ahí en la colonia Bosques de Perulapía. Y empezó él a hacerme preguntas. Pastor, ¿y usted qué piensa? ¿Cuánto más o menos tardará para, no sé si para seguir pecando, me lo estaba preguntando, ¿verdad? O porque de verdad está pensando en eso. ¿Cuánto cree usted que faltará? Mire, yo pienso, me decía él, que quizás no llegamos ni al 2030. No quiere ni casarse porque dice que está esperando al Señor y no quiere hacerse de problemas, dice él. No sé. Y dice, no, si ya Cristo ya va a venir, ¿ya para qué, pastor? Hombre, le digo yo, mira, si aquí tenemos que estar como que es el último día y como que es el primer día. O sea, si Dios te lo pone en tu corazón y te pone por ahí tu medio limón, tu media toronja, ¿de verdad? Entrale con todo. Tomate de la mano de Dios y todo eso. Y si Cristo viene y no lo has logrado todavía, pues no vamos. Pero él me decía, las cosas están difíciles ahorita, se está cada día poniendo más y más la cosa, y qué bueno, observante.
Qué bueno que está observando, hermanos, que estamos en tiempos finales. ¿Cuánto estamos observando que estamos en tiempos finales? No vaya usted a estar cayendo como muchas personas. Si esas mentiras, si Dios no viene, si se lo inventaron los pastores para tenerlo ahí bien atontado, dicen algunos. Dice la Biblia que hay gente que tienen el regreso de Cristo por tardanza. Y por eso el Señor fue tan sabio y dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Así que tenemos que estarnos comiendo las uñas todos los días, ¿no? Y ya viene Jesús. Y si viene esta noche, porque si es capaz que supiéramos que tardará 10 años de aquí para allá, nadie estaría aquí en culto. Entonces tenemos que estar, hermanos, en Cristo por convicción. Entonces tenga cuidado. Mire lo que pasó con Judas, hermanos, por andar siguiendo a Jesús por una conveniencia. Le terminó traicionando, lo terminó vendiendo por dinero. Y su fracaso fue grande. Al final dice la palabra del Señor que fue y se ahorcó, porque la conciencia remordía en él por haber traicionado a aquel hombre maravilloso que lo amó como a todos los demás discípulos, aquel hombre maravilloso que lo sustentó a él y a su familia por más de 3 años. Aquel hombre precioso que hizo milagros extraordinarios frente a sus ojos, aquel que resucitó a Lázaro, aquel que levantó paralíticos, aquel que liberó endemoniados. Y empezó, después de su traición, a recordar todo lo bueno que Jesús había hecho con él, y por eso corrió con remordimiento en su corazón. Lastimosamente fue al lugar equivocado. Ese pasaje nos deja claro, hermanos, que el único Salvador se llama Jesucristo, que el único que puede perdonar tus pecados se llama Jesucristo, que al único que el ser humano tiene que recurrir en su angustia es a Jesús. Porque Judas fue donde los sacerdotes, porque con ellos había hecho el negocio. Con ellos había hecho el negocio, con ellos había tratado el precio de Jesús. Ellos le habían pagado porque ellos eran enemigos de Cristo. Y les dice: reconozco que he entregado sangre inocente. Si eso se va a Jesús y se lo dice a Jesús, Judas estaría en la presencia de Dios. Porque yo estoy seguro que Jesús lo hubiese perdonado. Porque si Jesús perdonó al ladrón que ni siquiera había estado un tan solo día con él, y se arrepintió colgado en la cruz a la par de él, y Jesús le dice: hoy te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cómo cree usted que Jesús le iba a negar salvación a Judas, que había estado 3 años con él? Aunque metía la mano para robar. Pero si ahí se arrepiente y se convierte a Cristo, se va a la presencia del Señor. Entonces queda demostrado bíblicamente que el único y verdadero Salvador es Cristo Jesús. Que usted y yo no tenemos que seguir a Jesús por una conveniencia de cosas terrenales, de dinero, de fama, de fortuna o de cualquier otra cosa, hermano, sino por una convicción verdadera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros ahí, en esos versículos, todo lo que sucedió, qué hizo Judas, cómo actuó Judas, qué lo impulsó a Judas a actuar de esa manera. Fueron sus ambiciones, lo que él creía que era conveniente para su vida, porque él no perseguía el fin de la salvación de su alma, sino intereses económicos. Intereses económicos. Me contaba mi hermano mayor de un personaje que él conoció, mire, estudiante del seminario de teología de nuestra iglesia central. Y dice que mi hermano se desempeña en las ventas. En ese entonces él viajaba a diferentes municipios y ahí se encontró ese cherada. Le hizo del conocimiento que él estaba estudiando para pastor y que no sé qué.
Pero las pretensiones de él era hacerse rico. Se lo expresó a mi hermano y me contó mi hermano. Y le digo, pobrecito. Pobrecito, porque ese nunca va a ver la suya. Nunca se va a establecer, nunca. Porque una persona, hermanos, que busca a Dios con ese tipo de pretensiones va al fracaso. Si no, vea el personaje que estamos viendo. ¿Triunfó o fracasó? La Biblia dice que después de haber salido donde los sacerdotes mire, dundo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque se hubiera quedado con las chirilicas en la bolsa. Se las tiró y se fue. ¿Y qué fue a hacer? Dice la Biblia, se fue a ahorcar. Amén. Número 2, no sigas a Jesús por un interés, porque el momento de la persecución o al momento de la persecución te enredarás con el mundo o con el enemigo. Al momento del agüite, al momento de la dificultad, al momento de la prueba, al momento del desierto, de la tempestad, te vas a enredar con el enemigo. ¿Qué hacen muchas personas, hermanos, en el momento de la prueba? Lo primero que hacen es alejarse de Dios. ¿Y a dónde aparecen? Allá en el mundo. Allá en el mundial usted se los encuentra con una cerveza en la mano, con un cigarro, ya lo miran a usted, algunos se avergüenzan, echan la cabeza y otros, ¿verdad? Les da lo mismo. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué usted está aquí en la cantina con esta pacheguaro? Ah, es que me llegó la prueba. Pateé el alambre, dicen otros. No soporté. ¿Ah? Y en vez de refugiarse más en Dios para salir de su problema, se alejan de Dios y se refugian ¿a dónde? Con el enemigo. Eso es cuando nosotros estamos siguiendo a Cristo por un interés. Vean lo que sucede allá en Mateo siempre 26, 47 al 50. Versículos 46, 47 al 50. 26, 47. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que hizo Judas. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. ¿De quién era, hermano? Del grupo de los 12 discípulos de Jesús. Y ojo aquí, mis hermanos. La traición nunca viene de afuera, viene de adentro. Miren lo que dice la palabra. Y con él mucha gente. ¿De qué lado estaba ahora? Antes caminaba con Jesús. Antes estaba entre la multitud que seguía a Jesús, ahora estaba entre la multitud del enemigo de Dios. Mire lo que dice la palabra. Dice, y con él mucha gente con espadas y palos, ahora enemigo de Jesús. Espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. 48. Y el que le entregaba, oye, el traicionero, el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Oiga, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. 50. Y Jesús le dijo: amigo. No le dijo hermano, no le dijo hijo. Por eso siempre hemos dicho que Judas nunca fue verdaderamente discípulo de Jesús. Nunca se convirtió a Jesús, nunca lo consideró su Señor, siempre lo consideró su maestro. ¿Cómo le llama aquí? Salve, maestro. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Qué terminó haciendo Judas, hermano?
al seguir a Jesús por un interés. Amén. Terminó traicionándolo. Terminó pasándose del lado equivocado. ¿Por qué razón? Porque Judas consideró, hermanos, que la manera de sacar el último provecho de Jesús era vendiéndole. Pues él ya veía que las cosas estaban terminando y la conveniencia por la cual él había estado con Jesús estaba perdiendo. Dijo, le saco el último provecho. Y decidió vender a Jesús por el dinero. ¿A quién? A sus enemigos. Para Judas, Jesús ya no era rentable. Amén, hermanos. Hay cristianos que llegan a considerar eso. ¿Y yo qué me saco con estar en la iglesia? ¿Y qué me saco yo con estar sirviendo ahí dicen algunos bien fuertes, de cholero me agarran? ¿No sabe usted que dijo Jesús que para ser grande hay que servir a los demás? Ese que usted dice que lo han agarrado de cholero, ese está bendecido. El que está arruinado es aquel que ve las cosas con esos ojos y piensa de esa manera. Pero aquel que sirve a Jesús de manera incondicional es porque verdaderamente ha entendido que a Jesús no se le sirve por un interés, sino por una convicción. Y por el hecho de que Él, siendo Dios, se merece. Tercero, no sigas a Jesús de lejos, porque fácilmente terminarás traicionándole. Mateo 26, 58, mire lo que dice la palabra. Y aquí aparece otro personaje, nuestro hermano Pedro. Dice la palabra en el versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó ¿con quién dice? Con los alguaciles, oiga, para ver el fin. O sea que Pedro hasta ya había perdido las esperanzas, dijo aquí. Ya todo se acabó. Pero al menos este tenía una chispita, hermano. Por lo menos este tenía una chispita ahí en su corazón, ¿verdad? Y ahí mezclándose entre los enemigos de Dios, camuflajeándose entre ellos, pero él ahí andaba, había algo que conectaba con el Señor. Y claro, tenía temor a morir, pero allá antes del agüite había dicho bien valiente, ¿verdad? Oh, yo por ti voy hasta la muerte. Nunca tal cosa te acontezca. Y el Señor lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. No has entendido que tengo que ir a la cruz. No has entendido que tengo que morir para que tú seas salvo. Todo estaba planificado por Dios y debía de suceder, pero el problema está, hermanos, en nosotros cuando seguimos a Dios a la distancia. Cuando nos empezamos a separar de Dios, cuando no estamos, como dice la palabra del Señor en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando no estamos adheridos a la vid verdadera. Usted no puede fructificar, usted no puede producir, usted no puede ser un verdadero cristiano si usted está separado de Cristo. Para poder dar fruto, usted tiene que estar adherido al tronco, a la vid verdadera, porque la raíz que es Cristo Jesús es nuestro fundamento y Él es el que nos da la savia, la fuerza para seguir adelante y para poder producir en su reino. Y Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos.
¿Cuáles son las consecuencias de seguir a Jesús de lejos? Vea conmigo el último texto, Mateo 26, 69 al 75. Lo que le sucederá a todo cristiano que decide seguir a Jesús de lejos, sin compromiso verdadero con el Señor. 69 al 75. Amén, hermano. Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿A dónde estaba, hermanos? Afuera en el patio. ¿Quiénes estaban ahí? Los que estaban injuriando a Jesús, los que estaban con ansias de quitarle la vida. Y mire lo que dice la palabra después. Y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Yo quiero decirte, hermano y hermana, tú ya no encajas en el mundo. Te van a ver como un animal raro allá, los inconversos. Tú eres del redil de Dios. Tú eres del redil de Dios. Cristo te ha limpiado, Cristo te ha lavado. Cristo te ha purificado, y cuando tú vuelves al cieno, al fango, rapidito te echan de ver que ya no perteneces ahí. No hay manera de camuflajearse. Si usted es un verdadero cristiano, no hay manera. Algo te va a delatar. ¿Por qué? Porque estar con Jesús cambia, transforma tu vida. Cristo te hace una nueva criatura. Entonces, como nueva criatura, ya no encajamos, hermanos, en el mundo. Ya no encajamos en el mundo. Usted se la quiere llevar de chivito por ahí, ¿verdad? Invitaron a una fiesta y usted empieza el baile, ¿verdad? Y usted también trabado va a quedar con su calambre. Porque no, si de ahí nos sacó Cristo, ya no la hacemos. Y si no, le va a pasar lo que pasó allá en República Dominicana. Por andar en lugares equivocados. Yo no sé cuántos cristianos se fueron ahí en la colada. Cristianos. ¿Usted cree que no había más de alguno ahí? Varios han de haber andado. Hace poco vino el Buki, Marco Antonio Solís aquí. Allá andaban algunos disque hermanos en el estadio Cucatlán, cantando aquel corito: te vas, amor. Porque todavía están despechados. Porque no hemos olvidado la vieja naturaleza. Si usted y yo decidimos dejar ese mundo y entregarnos a Cristo Jesús, hermano, caminemos de la mano con el Señor. Peguémonos a Jesús, porque separados de Él, dice la palabra, nada podéis hacer. Amén, iglesia. Démosle la gloria al Señor y oramos esta mañana. Padre, te agradecemos esta mañana por tu bendita palabra, Señor, por tu enorme sacrificio, Señor. Estaremos esta semana y todo el tiempo de nuestra vida honrándote, glorificándote, Señor, porque no nos alcanza la vida para agradecerte, Señor, por todas las bondades que tú has hecho con nosotros, Señor. Y no te seguimos por lo que nos das, porque sabemos que tu bondad es enorme, es extraordinaria, es grande, Señor. Te seguimos por quien tú eres. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador. Por eso estamos aquí, Señor. Y si alguien esta mañana, Señor, no vino con esas pretensiones y te está siguiendo de forma equivocada, Señor, hazle entender en esta oportunidad, a través de tu bendita palabra, que tiene que cambiar y dejar de seguirte, Señor, por emociones o por intereses personales, y empezar a seguirte por una convicción firme y verdadera dentro de su corazón. En esta hora maravillosa, Señor, queremos pedirte, bendito Espíritu Santo, que toques el corazón si hay alguna persona que no ha entregado su vida a Jesús.
Gracias, bendito Señor. Dejaré al pastor Fernández para ese llamado. Que el Señor me lo bendiga. Ha sido para mí un privilegio grande el poder servir a mi Señor esta mañana.